Amor y servicio. Tercer paso. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. El paso 3 es una determinación, una decisión que requiere de acciones. En los dos primeros pasos son para reflexionar y de aceptar, pero estos son solamente pensamientos, y de aquí en adelante los pasos requerirán acciones, y solamente poniéndonos en acción se podrá eliminar esas barreras que nunca permitieron que Dios entrara en nuestras vidas. La fe con obras pues debe ser nuestro objetivo a partir de aquí, porque la fe solamente al llegar a creer del paso 2 por sí solo no nos llevará a ningún lado. Es más, aún con fe podemos negar la entrada de Dios en nuestra vida. Y para resolver nuestro problema es necesario permitirle a Él entrar en nuestras vidas para tomar el control, y de la seriedad de estas acciones dependerá el éxito y la eficacia del resto del programa. Esto pareciera de entrada un desafío gigante. Sin embargo, la experiencia nos dice que en realidad este reto no es tan difícil, y aún el comienzo más tímido nos hará sentir que vamos por el camino correcto, y lo único que necesitamos es buena voluntad. Esa es la clave para acceder a esa decisión de permitir que Dios, como cada uno lo entienda, tome las riendas de nuestra vida, y eso en sí es un gran descanso para el enfermo. Porque esa pesada carga de responsabilidad fallida que ha sido tomar decisiones egoístas, inconscientes y manipuladoras nos ha generado consecuencias desastrosas y ha causado mucho daño. Al buscar siempre el desmedido beneficio personal y las actitudes egoístas han marcado profundamente nuestra existencia, y solo hace falta voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta del resultado de la autosuficiencia. En todas partes podemos ver el miedo y la ira. Grupos o sociedades destrozándose entre sí, gritando: nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados. El resultado de este conflicto encaminada es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez más pobre. Nos damos cuenta que la filosofía de autosuficiencia no es rentable para nosotros y se puede convertir en un monstruo devastador que acabará llevándonos a todos a la ruina total. En un plano individual, nos cuesta mucho trabajo poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios o de alguien más. Algunos de nosotros hemos tenido infinidad de conflictos de carácter religioso, y aún otros ni siquiera han creído que pudiera existir un Dios, ya que por nuestras variadas experiencias en el pasado nos hemos convertido en personas autosuficientes, egocéntricas y vanidosas. Por lo tanto, pensamos nunca necesitar de la gracia sanadora de Dios. Casi siempre nuestro pensamiento era: ¿cómo es que ahora este tipo de personas tratan de cambiar el rumbo, empujándome a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior? Posiblemente a estas alturas cada enfermo se confundirá pensando: este programa quiere convertirme en un santurrón virtuoso, lo que estoy muy lejos de ser, en un ser sin voluntad que no sea capaz de planear o construir nada por mí mismo, o me voy a convertir en una nulidad, en un cero a la izquierda. Sin embargo, podemos agregar que un comienzo, incluso el más mínimo, es lo único que nos hace falta para abrirnos a la buena voluntad. Y si en cuanto a algunos problemas decimos: parece que tengo que depender de un programa, pero en cuanto a nuestra dependencia mental o emocional tenemos ciertas reservas. Escuchamos con atención las sugerencias de los demás, pero siempre decimos: yo voy a tomar la última decisión, convencidos totalmente de que nuestra inteligencia,
respalda nuestra fuerza de voluntad, pudiendo controlar adecuadamente nuestra vida interior y asegurar el éxito en nuestra vida cotidiana. Equivocados en esta filosofía, hemos querido jugar nosotros el papel de Dios en nuestras vidas, y la prueba de nuestra tragedia es solamente una mirada al espejo, y muchos de nosotros no pudimos soportar el grado de decadencia que nos reflejaba nuestra imagen. Cada uno de nosotros ya ha tenido su propio casi mortal encuentro con el monstruo de la obstinación y ha sufrido tanto su pesada opresión que está dispuesto a buscar algo mejor. Ahora es el tiempo de dejar de jugar a ser Dios en nuestras vidas y permitirle a Él hacer su trabajo. Sin embargo, al empezar a caminar en el programa, nos reconforta el hecho de ver el resultado en las vidas de otros compañeros que han permitido que un poder superior dirija su vida, y nos hablarán de que no fue algo tan difícil el entender que la figura de Dios para nosotros es la figura de un Padre Celestial, amoroso, que cuida de nosotros cuando se lo permitimos, y que siendo todopoderoso, proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos adecuadamente su trabajo. Este concepto fue la piedra angular del arco triunfal por el que cruzamos a la libertad. Esta contradictoria libertad es un regalo que, al sujetarnos a su voluntad y asumir conscientemente esta actitud, toda clase de situaciones admirables y hermosas empezaron a suceder en nuestras vidas, y mientras más nos sujetábamos a su voluntad, más libres nos sentíamos, y sobre esta base empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes o en nuestros proyectos, y nos decidimos a preguntarnos en qué podíamos nosotros contribuir a la vida y al servicio de los demás. En amor y servicio aprendimos que a medida que sentíamos fluir la energía de ese poder nuevo, disfrutábamos de paz de espíritu y alegría de corazón como nunca siquiera nos atrevimos a soñar. Descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Empezamos a ser conscientes de su presencia. Empezamos a perder el temor al hoy y al futuro. Estábamos por fin renaciendo a la vida. Aprendimos también que el amarnos los unos a los otros era un mandamiento, que necesariamente era la voluntad del Padre y que Él se regocijaba cuando fluía ese amor entre nosotros, especialmente cuando ese amor se manifestaba en el servicio prestado. Cuando por ese amor se abandonaba la actitud natural del enfermo de siempre querer gobernar en todo y sobre todos, y se buscaba lo que llegamos a entender que debía ser el propósito de nuestras vidas, el amar y el servir. Primero por necesidad, luego por el saber que con eso podíamos pagar un poco de lo mucho que hemos recibido, y por último porque era un placer realizar hasta las más pequeñas tareas que nos convirtieran en un pequeño siervo de este gran Dios. La literatura tradicional nos dice que el portal para llegar a la fe que obra solo puede abrirse a través de la llave de la buena voluntad. Esa es la esencia de este paso, pues hemos llegado a entender que la intención de Dios para nosotros siempre ha sido clara, pues siendo un Dios amoroso y paternal, siempre busca para nosotros cosas buenas, y si no las hemos encontrado, entonces es por la necesidad de querer hacer siempre nuestra voluntad, y al hacerlo solamente hemos pagado las consecuencias para nosotros y los nuestros de estas acciones. Así que al escuchar acerca de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, lo primero que preguntamos es ¿qué significa la palabra voluntad? Y el diccionario nos dice que voluntad es la capacidad humana para decidir libremente lo que queremos hacer o dejar de hacer. Así que cuando se habla de buena voluntad, a lo que se refiere es al deseo sincero de hacer lo bueno,
de tratar de dejar de hacer lo malo y de buscar lo que para nosotros sea más sano, justo y agradable. Es buscar dejar atrás las actitudes egoístas, es querer empezar a compartir con otros las bendiciones recibidas, es tratar de dejar atrás el pasado doloroso y no pensar en un futuro preocupante, sino disfrutar el presente como lo único que realmente tenemos. Y ese presente ponerlo al cuidado de Dios y permitir que Él tome el control de la dirección de nuestro destino. Es llegar a sentir la certeza de que todo está bien, que estando en su voluntad no pasa nada. Confiar como confía un niño pequeño en su papá. Ese es el sentido que se tiene en amor y servicio. Este paso es la confianza plena y absoluta que así como el Padre Celestial tiene el control sobre el sol y ordena el mar hasta dónde debe llegar, así nosotros necesitamos confiar. Creer nosotros en Él como confía el viajero en el piloto de su avión o el conductor en su GPS. Así nosotros, si ponemos a su cuidado nuestras vidas, llegaremos al destino seguro. Si tan solo decidimos usar esa llave de la buena voluntad, y eso no podría ser posible mientras sigamos siendo víctimas de falsas dependencias, porque la dependencia significa exigencia y es querer siempre apoderarnos de la gente y de las condiciones que nos rodean, y controlarlas es lo que ha bloqueado siempre el que Dios tome el control de nuestras cosas. Así que solo el ciclo primordial de la reconciliación, un amor efusivo ante la creación de Dios y sus criaturas, un agradecimiento genuino por todas las bendiciones recibidas y el deseo de compartirlas, esa seguridad de que Él estará ahí siempre que lo necesitemos, solo entonces podremos ver con toda claridad que la fuente de vida puede fluir a través de nosotros y nos será posible tener al menos la idea de lo que es realmente el amor adulto, que es el tercer paso. Esa es, pues, la naturaleza sanadora del tercer paso: confiar. La confianza en Él, aún en los momentos más difíciles, saber que era una realidad del viejo adagio: dedícate tú a sus cosas, que Él se ocupará de las tuyas. Sabemos que para nosotros, que por años nos dedicamos a destruir lo bueno que se nos había dado, el empezar a entender esto y ponerlo en acción con empeño y valor no sería nada fácil. Algunos de nuestros problemas no se podían solucionar, ni siquiera veíamos pequeños progresos, y esto podría amenazar la paz de espíritu que empezábamos a recibir. El pensar en el pasado, los remordimientos, la culpa o tal vez los odios o las envidias, el rechazo de los seres queridos o las preocupaciones económicas nos empujaban a buscar esa tan necesaria ayuda. Así que al levantarse a nuestro alrededor esos muros de amargura y desesperación, nos obligaban a voltear con absoluta certeza hacia arriba, y tal vez era el momento exacto de dar el paso 3. Sea tiempo de decirle a nuestro Creador: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mis cadenas para poder cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que esta victoria sea el testimonio para aquellos a quien yo pueda ayudar. Y ayúdanos a vivir de la manera que tú quieres, que siempre podamos decir juntos: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Por fin, al empezar a hacer el uso debido de nuestra voluntad, al tratar de someterla a la voluntad de Dios, nos damos cuenta que esta maravillosa revelación nos conducirá a través de todas nuestras dificultades a puerto seguro, y tomados de la mano de Él podremos practicar de manera continua el tercer paso, y poco a poco avanzaremos por el resto de los pasos del programa, y cuando lleguen momentos duros podremos hacer una pausa y pedir tranquilidad en la quietud de la intimidad con Él, y pedir de todo corazón: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo,
y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Que así sea.